Amén. Esta mañana estuvimos en el primer día de la semana de misión. Estuvimos compartiendo durante la mañana el envío que aparece en el Evangelio de de Mateo capítulo 28, del 16 en adelante. Y revisamos rápidamente que hay cinco envíos en la Biblia, uno en cada evangelio y uno en el libro de los Hechos. Y cada uno de los 4 envíos que el Señor hace en cada uno de los evangelios tiene un carácter distinto. Hoy día vimos en la mañana el envío del Rey. El libro de Mateo nos muestra al Señor Jesucristo como el Rey, ¿verdad? Como aquel que va a reinar, y así el envío pone su énfasis en la autoridad. El Señor dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan los discípulos. El día de mañana estaremos revisando el envío de Marcos, que nos envía como los siervos, como aquellos que van a servir a los demás, y pone el énfasis en el servicio, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, ¿verdad? Entonces cada uno de los 4 envíos tiene 4 características diferentes que vamos a estar revisando durante la mañana. Y durante la tarde vamos a estar revisando el tema de la fe. Ya el domingo dimos la introducción al tema con el libro de Hebreos del 1 al 3. Vamos a volver ahora. Abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y durante estas tardes de aquí el sábado vamos a estar revisando la fe de los hombres que nos muestra la Biblia. Hebreos 11 comienza hablando de lo que es la fe, y si se recuerdan el día domingo vimos que la fe nos orienta hacia lo invisible. Vimos que lo invisible es más real que lo visible, porque lo invisible es eterno, pero lo que se ve, dice, es pasajero, ¿verdad? Vimos que la fe nos conecta con lo eterno. La fe nos conecta con lo invisible, con lo realmente estable, con lo que va a perdurar más allá de la eternidad. Sin fe estamos confinados y estamos abandonados en el mundo de lo que se ve, en la dimensión visible de lo natural. Estamos ahí abandonados, estamos ahí sin esperanza de poder trascender este mundo natural. Pero la fe es la que nos puede conectar con la gracia de Dios. Dijimos que la fe era el medio que nos conecta con la gracia de Dios, que nos conecta con Dios. Vamos a estar viendo que la fe nos conecta a muchas cosas, y el día de hoy vamos a ver que la fe nos conecta al sacrificio de Dios, a la sangre de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, verso 4. Leamos todos juntos. Y dice, 1, 2, 3. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a leer al tiro Génesis capítulo 4 para revisar la historia de Abel. Génesis capítulo 4. Del 3 en adelante. Leamos, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿por qué? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. La Biblia, lo primero que vamos a decir es que la Biblia está llena de sangre. Si usted mira su Biblia, échale una miradita a su Biblia, ¿eh? La Biblia chorrea sangre.
La Biblia está llena de sangre por todos lados. La Biblia está manchada de sangre. En la Biblia está llena de sacrificios de sangre. Aparece sangre por todos lados. Leemos el Antiguo Testamento y está lleno de sangre. El Nuevo Testamento de nuevo aparece la sangre, ¿verdad? La sangre como elemento purificador. Dios le ordena a Moisés ofrecer sacrificios de sangre. Dios le ordena a Moisés expiar el pecado derramando la sangre. Y el libro de Hebreos dice que sin sangre no había ninguna remisión. Toda la remisión de pecado, de falta, se hacía por medio de la sangre. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanto sacrificio? Todos los sacrificios en la Biblia apuntan a una sola persona. Todos los sacrificios en la Biblia apuntan a Jesús. Todo lo que hay, todo el sacrificio que existe dentro de la Biblia, todo es parábola, todo es sombra del sacrificio de Jesús. Desde el primer momento la Biblia está anunciando que va a haber un sacrificio, que existe un sacrificio que se ha de dar. Desde el Génesis la Biblia anuncia el sacrificio, ¿verdad? Hasta llegar a Jesús. Y de Jesús en adelante se da testimonio de ese sacrificio. Siempre el sacrificio de Jesús es el centro de la Biblia y toda la Biblia habla de ese sacrificio. Todos los sacrificios apuntan al único sacrificio real, que es el sacrificio del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a decir varias cosas aquí con respecto a la fe. Vamos a decir varias cosas de lo que significa la fe. ¿Qué es lo que es la fe? En esta semana vamos a tratar de describir qué es lo que es la fe. ¿Qué significa tener fe? Y vamos a ver hoy el ejemplo de Abel, ¿verdad? Abel es mucho más importante de lo que nosotros hemos creído hasta ahora. Ya no le hemos puesto mucha atención, pero Abel fue el primer profeta. Abel fue el primero que ofreció sacrificio de sangre. Y aquí lo vamos a ver. Número 1, la fe. ¿Qué es la fe? La fe es valorar el sacrificio. Primero que nada, la fe es valorar, tener mucha estima el sacrificio. Dice que aquí habían 2 hermanos, los 2 hijos de Adán. Y dice que uno ofreció ofrenda de la tierra, dice de los frutos de la tierra. Pero no dice que ofreció lo mejor del fruto de la tierra, dice solo que ofreció del fruto de la tierra. Pero Abel dice que ofreció de todo el ganado que tenía, porque él, ¿no es cierto?, era pastor. Dice que ofreció lo más gordo de ellas, ¿cierto? Otra versión dice ofreció lo mejor de las ovejas. O sea, hay una diferencia entre la preparación del sacrificio de Caín y la preparación del sacrificio de Abel, ¿verdad? El sacrificio de Caín se muestra como un sacrificio hecho a lo que dio el día, ¿verdad? Llegó el día del sacrificio, voy a llevar esto. Pero el sacrificio de Abel se nota que es muy distinto. Se dice que él llevó lo mejor de lo que tenía. Él eligió lo mejor que había y lo fue a entregar. O sea, él valoraba el momento del sacrificio. Él no dejaba el sacrificio como algo al azar. Abel valoraba la persona que iba a ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Primera de Juan 3:12 dice ¿por qué Caín mató a Abel? Dice porque las obras de Caín eran malas, pero las de Abel eran justas. Entonces Abel no solo se preocupaba que la ofrenda fuera de lo mejor, sino también que él, al presentarse a ofrecer la ofrenda, él estuviera dentro de los parámetros de justicia de Dios, ¿verdad? O sea, él valoraba a Dios. Abel fue uno de los primeros en valorar la ofrenda a Dios. Y Dios valora a aquellos que valoran la ofrenda y desprecia a los que desprecian la ofrenda. Jesús, fíjense, la única vez que se enojó fuerte contra los discípulos, la única vez que lo vemos enojado, volteando mesas y haciendo escándalo, es cuando ofrendaban mal. Es cuando ofrendaron mal. El Señor también, ¿verdad? En Isaías capítulo 1 dice: la ofrenda de ustedes me tiene hastiado, no la estoy recibiendo. Me tienen hartado sus lunas nuevas, sus días de reposo. No los puedo sufrir. Su ofrenda no la puedo sufrir, no la puedo recibir. ¿Por qué? Porque ofrendaban de lo peor, de lo que venía. De repente el animal que tenían malo iban y lo presentaban como ofrenda para Dios. Y Dios eso jamás lo ha permitido. Eso es una ofensa al nombre de Dios.
Entonces, fíjense, primero la fe es valorar. La fe es cuando valoramos la ofrenda. Es cuando reconocemos la ofrenda. ¿Verdad? Primero, el mundo entero lo podemos dividir en dos tipos de personas. Todas las personas que existen en el mundo las podemos dividir en quienes valoran el sacrificio y quienes menosprecian el sacrificio. Los que valoran el sacrificio se acercan a Dios, pero quienes desprecian el sacrificio se alejan de Dios. No les importa a Dios. Ellos ven la cruz, ellos ven las películas de Jesús, ven que alguien murió, pero no les importa que alguien haya muerto. No se interesan ni siquiera en conocer, en saber de por qué murió. Ellos ven el sacrificio de un hombre y no les importa saber por qué se hizo. No valoran el sacrificio. Pero la gente que valora el sacrificio es la que ve a Jesús puesto en la cruz y pregunta por lo menos por qué está ahí. ¿Por qué Él tuvo que ir ahí? ¿Qué significa el sacrificio? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que morir alguien? ¿Por qué alguien tuvo que matar, de entregar su vida de esa forma? ¿Qué significa el sacrificio? Los que valoran el sacrificio se acercan a Dios, pero aquellos que lo desprecian se alejan de Dios y Dios no los puede recibir. Primero, la fe, dijimos, es valorar el sacrificio. Segundo, la fe es comprender el sacrificio. Solo podemos decir que tenemos fe cuando entendemos el sacrificio. Fíjense, Abel es tremendo, el sacrificio de Abel es extraordinario. Dice que Abel tomó una oveja y ofreció sacrificio a Dios. Y eso es mucho antes de Moisés. No había mandamiento de hacerlo. ¿Cómo supo Abel de la sangre? ¿Cómo entendió Abel la sangre, que la sangre iba a agradar a Dios? ¿Cómo entendió el derramamiento de sangre a Abel? Abel buscó, a Abel le importaba tanto el sacrificio que él buscaba de Dios para entender qué es lo que te agrada, qué es lo que quieres recibir. Él decía, Señor, si yo te he de ofrecer sacrificio, ¿cuál es el sacrificio que te agrada? Y a Abel le fue revelado el sacrificio. Y Abel, por esa revelación, toma un animal y derrama su sangre de sacrificio sin que haya un mandamiento para hacerlo. Por eso el sacrificio de Abel es tan importante en la Biblia. Es el primer hombre que entiende la sangre. Es el primero que busca a Dios y se le revela el sacrificio de Jesucristo. Es el primero que entiende la remisión por la sangre. Por eso el sacrificio de Abel fue mirado con tanto agrado por Dios y por eso Dios le concedió justicia a Abel por ese sacrificio. Y comprender el sacrificio de sangre, la revelación de la sangre. Cuando nosotros tenemos la fe, entendemos la sangre de Jesús. O sea, la fe es comprender su sangre. La fe es comprender la remisión por la sangre. O sea, todos nosotros de aquí pecamos, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no peque nunca, que no ofenda nunca? Pero aquellos que se quedan con la conciencia, culpándose siempre, no están confiando en la sangre de Jesús. Aquellos que buscan castigarse por lo que hicieron, pagar manda por su pecado, no están confiando en la sangre de Jesús. Alguien que no confía en la sangre de Jesús no puede decir que tiene fe. ¿Verdad? Si alguien viene acá y me dice que resulta que cometí un pecado y estoy arrepentido, ya, oremos, se arrepiente y después llega el otro domingo, es que de nuevo, es que por lo que te conté la otra vez, por el pecado. Pero Jesús te perdonó. Sí, pero es que me cuesta entender eso. Él no tiene fe. ¿Qué es fe? Confiar en la sangre de Jesús. Tener fe es saberse perdonado por la sangre de Jesús. Es presentarse como santo delante de Dios por la sangre de Jesús. No es creerse un santo por las obras, ¿ya? Porque eso sería ser ciego. Es creerse limpio por la sangre de Jesús. Muchos de ustedes vienen al culto y no se atreven ni siquiera a levantar las manos porque tienen la conciencia contaminada. El que llega al culto con la conciencia sucia no puede decir que tiene fe. El que tiene fe llega con limpia conciencia delante de Dios. Es libre para levantar manos santas delante de Dios.
Y la Biblia dice, a Dios le agrada que levanten manos santas. Y yo hago la prueba de repente, yo digo, levanten manos santas delante de Dios, entonces con la mano aquí. Cuando dicen levanten las manos nomás, ahí le levantan todo. Digo, levantan manos santas, ahí la esconden. Como que dicen, no están muy santas mis manos. Sus manos no son santas sus manos son santas por la sangre de Jesús. Si no, no hay modo. Y aunque se las lavara ¿con qué es lo que se le echa para limpiarlo? Ya con todo eso, aunque se lavara con nada, sus manos no llegarían a estar limpias. La sangre de Jesús nos limpia del pecado. Entonces, ¿qué es la fe, amados? La fe es confiar en la sangre. La fe es entrar y cuando comenzamos a orar, sentirse rociado por la sangre de Jesús y sentirse limpio por la sangre de Jesús. Amados, sentirse limpio es la única forma de no volver a caer. Cuando usted tiene la conciencia contaminada y se siente sucio, mira el pecado y dice, ya, ¿qué le hace algo al pescado? ¿Cierto? Y se ensucia de nuevo porque ya está cochino ya. ¿Cierto? Cuando yo trabajaba con el aceite ahí, tenía el overol manchado lleno de aceite, me volví a meter debajo de la máquina y que me cayera el aceite, no, ya estaba cochino. Entonces ahí uno no le importa ensuciarse cuando está sucio. Pero si uno va impecable, si yo tuviera un terno blanco resplandeciente y estuviera al lado de la máquina, y me dicen, anda a ver eso, de la viste, ni la posibilidad de que me cayera algo de aceite, ni la posibilidad de ensuciarme, andaría así, ¿no? Vaya a ensuciarme. Eso es el santo. El santo anda buscando no ensuciarse con nada. ¿Por qué? Porque está muy limpio. La oración del Padre Nuestro, nosotros pedimos por limpieza. Primero, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después, ¿qué pedimos? No me metas en tentación. O sea, pedimos, Señor, límpiame. Y cuando ya nos sentimos limpios, ahora, Señor, que yo no me vuelva a ensuciar. ¿Por qué? Porque ya estoy limpio, ¿verdad? Entonces, cuando uno está limpio, le asusta volver a ensuciarse. Entonces, amados, ustedes confíen en la sangre de Jesús. De repente uno dice, es que es mucha patudez. No es patudez, es fe. Confiar en la sangre de Jesús es fe. Si ustedes me dicen, es que yo soy santo, ¿por qué? Porque soy perfecto en cuanto a mis obras y mis pensamientos, yo diría, está ahí loco. Pero si ustedes me dicen, yo soy santo porque acabo de lavarme con la sangre de Jesús, entonces es alguien con fe. Amén. La fe es confiar en su sangre. Amados, y muchos creyentes no confían en la sangre de Jesús. Se castigan a sí mismos y cuando están bien castigados, ahí ya se sienten perdonados, porque ya pagaron. Les gusta sufrir, porque sufriendo piensan que están purgando el pecado. Hay mucho de eso. Por eso les dije, la fe es muy escasa. La fe escasea mucho. Ustedes confíen en la sangre de Jesús, solo en la sangre de Jesús. Nada más los puede limpiar. Nada más les puede quitar el pecado, solo la sangre de Jesús. Ningún castigo, ninguna manda, ningún nada, solo la sangre de Jesús. Confíen en esa sangre. Eso es la fe. Por eso dice que Abel confió en la sangre de Jesús, entendió el sacrificio, comprendió el sacrificio. Eso es la fe. Tercero, ¿qué es lo que es la fe? Es recibir la justicia por el sacrificio. Fíjense, dijimos que Abel fue el primer profeta, porque entendió el sacrificio. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 11. Ese lo vamos a leer, porque muchos no habían cachado esto. Entonces, Lucas capítulo 11, del 49 al 51. A ver, alguien que lo lea bien fuerte. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? De esta generación será demandada la sangre de todos los profetas, desde la fundación del mundo hasta ahora. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías.
¿Quién es el primer profeta? Abel. ¿Y por qué Abel es el primer profeta? Porque fue el primero en hacer sacrificio de sangre. Fue el primero en mostrar al Señor Jesús a través del sacrificio de sangre. Abel se convierte en el primer profeta de Dios, en el primero en anunciar la sangre de Jesús. Y hay algo aún más glorioso que esto, que es el pasaje paralelo que está en Mateo. Mateo capítulo 23. 23:35. No solo es el primer profeta. Hay algo más. 23:35 de Mateo. A ver, Daniel. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Abel no solo es el primer profeta, es el primer justo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Le llama justo a alguien del Antiguo Testamento. Y nosotros siempre decimos, la Biblia dice no hay justo, ni a uno. Pero aquí no le llama justo el Antiguo Testamento. ¿Quién le llama justo? El Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque Abel recibió justicia por su sacrificio. Abel es el primero en recibir justicia por su fe. Es el primero en ser justo por la fe que mostró en el sacrificio de sangre. Fíjense, eso es lo que dice Hebreos, lo que acabamos de leer. Vamos de nuevo a Hebreos 11. Por si no leyeron bien, Hebreos 11, verso 4, ¿qué es lo que dice? Y alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. O sea, Abel fue el primero en recibir la justicia de Dios por su fe en el sacrificio. ¿Qué es lo que significa tener fe? Tener fe es recibir justicia por el sacrificio. Es recibir justicia por el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Verdad? Por eso les dije, ustedes son justos delante de Dios. Ustedes han sido justificados por Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hoy día ustedes están en paz con Dios. Ustedes no están enemistados con Dios. Por eso no tengan miedo de orar. Algunos tienen recelo de orar porque piensan como que se van a enfrentar ante un juez. Si ustedes tienen paz para con Dios, no se van a enfrentar a su juez, se van a enfrentar a su padre, a su abogado. Un maleante tiene miedo de ir a hablar con el juez, pero no tiene miedo de ir a hablar con su abogado. Es más, ¿verdad? Cuando lo pillan, él no quiere decir nada. Y él dice, quiero a mi abogado. ¿Dónde está? Quiero a mi abogado. Y con el abogado hablan. Pero cuando ve al juez, tiembla. Nosotros somos los maleantes. Nosotros somos los pecadores. ¿Verdad? Si vemos a Dios como un juez, no vamos a querer ir a hablar con Él. Pero Dios se convirtió en nuestro abogado. Dios, siendo el juez de todo, se convirtió en el abogado que nos defiende por su Hijo. Entonces nosotros ahora no tenemos temor de ir. El libro de Hebreos dice, entren confiadamente, entren sin temor. Ustedes son los que han perdido el temor de orar. Los que ya no oran temiendo castigo, sino que los que entran con confianza al trono de la gracia, los que entran como hijos a su casa. Ustedes tengan, ese es el que tiene fe. De repente nosotros pensamos que el que más se condena a sí mismo es el que más tiene fe, pero el que tiene fe es el que se sabe justificado delante de Dios, el que no esconde su pecado delante de Dios. El que esconde su pecado es porque el que sabe que no cree que va a ser limpiado. Pero el que sabe el valor de la sangre de Jesús, cada vez que peca, expone el pecado delante de Dios para que éste sea lavado por la sangre. Así que, amado, usted no esconde el pecado delante de Dios. Usted confiese su pecado y deja que el Señor lo limpie. Y una vez que el Señor lo limpie, usted déjelo atrás. ¿Verdad? Olvídese. Pablo decía, una sola cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Déjelo enterrado ahí, sepultado el pecado, y usted vaya adelante a la meta. Esas son las personas de fe.
Fe es recibir justicia por el sacrificio. Y la última, fe es, y esta es la más tremenda, que nos va a golpear, fíjense, fe es convertirse uno mismo en el sacrificio. Fíjense qué pasó con Abel. Abel ofreció sacrificio de sangre. Y a Dios le agradó tanto el sacrificio de sangre de Abel que le permitió al mismo Abel ser el sacrificio. Dios tomó a Abel y permitió que la sangre de Abel fuera derramada en la tierra. O sea, el sacrificio que hizo Abel ya era una profecía, pero el Señor se agradó tanto de eso que permitió que el mismo cuerpo de Abel fuera la profecía. Y dice que la sangre de Abel, cuando cayó en tierra, empezó a gritar a Dios. Y se dice que la sangre de Abel clama por justicia. O sea, la sangre de Abel no es cualquier sangre. Es la sangre que cae a tierra y que grita a Dios, que pide la justicia de Dios. Dios le permitió a Abel ser él mismo el primer testimonio de sangre para la posteridad, para las generaciones, ser el primer sacrificio. Entonces el Señor eso nos permite a nosotros, amados. El sacrificio nuestro, lo que nos toca a nosotros sacrificar, no es para pagar nada, ¿verdad? Porque nosotros, sin Jesús, aunque Jesús no venga, aunque nosotros entregáramos nuestro cuerpo en sacrificio, no podríamos pagar por nuestro espíritu. No alcanzaría para pagar por nuestro espíritu. Jesús pagó con su cuerpo el precio de nuestro espíritu. Pero los que entienden ese sacrificio, los que tienen la fe en el sacrificio de Jesús que pagó por mi espíritu, son capaces de entregar su cuerpo en sacrificio como resultado. ¿Cuál es la respuesta a la fe del sacrificio de Jesús? Entregar su propio cuerpo a ser sacrificado. Esa es la respuesta por la fe. No hay otra respuesta. ¿Qué es la fe? Es ofrendar, es sacrificar el propio cuerpo de uno en sacrificio para Dios. Entonces eso Dios lo ilustró en Abel. Dios permitió que Abel fuera el sacrificio y que la sangre de él desde la tierra gritara la justicia. Fíjense, él le permitió el ser el sacrificio. Vamos a Hebreos capítulo 12, uno más adelante. Esperen, están ya. En Génesis 4, verso 10 leemos, ¿no es cierto?, que Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la sangre de Abel clamaba. ¿Y por qué clamaba la sangre de Abel? Porque estaba tipificando la sangre de Jesús. La sangre de Jesús también clama. La sangre de Jesús es la sangre que pide justicia. Es la sangre que clama por justicia. Hebreos 12, 24. Habla de la sangre rociada de Jesús. Léete el 23 y el 24. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense, a la congregación de los santos, de los justos hechos perfectos. Y usted dice, no, es que nadie es perfecto. ¿Y qué dice ahí? Ustedes se han acercado a la congregación de los santos hechos perfectos. En otro texto que no me acuerdo hoy día, también Pablo dice, ¿cierto? Todos los que son perfectos sientan lo mismo. Ustedes son perfectos delante de Dios, amados. O sea, cuando ustedes se lavan por la sangre de Jesús, esa limpieza es tan profunda que Dios mismo, el Dios con toda su majestad, con toda su gloria y su santidad, los mira a ustedes y dice, este es perfecto. O sea, Él ni siquiera dice, este está bien, lo voy a aceptar en mi reino, me parece. No, Él dice, este es perfecto, amados, entiendan, el reino de Dios solo acepta la perfección. Nada menos que lo perfecto entra ahí. En la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, no va a entrar nada que sea menos que perfecto. Solo la perfección entra en ese lugar. Entonces, amados, la limpieza de la sangre de Jesús los hace perfectos para el reino. Dios los mira y dice, estos son perfectos.
O sea, no encuentro en ti mancha, no encuentro en ti algo malo. Estáis bien por todos lados, por donde se te mire estáis bien. Esa es la visión de Dios para con sus hijos. Esa es la visión de Dios de aquel que está bañado en la sangre, de aquel que está rociado con la sangre. ¿Es capaz de creer eso usted? Esa es la fe. Por eso usted luche por la fe, porque tenemos conflicto en la mente, porque yo veo toda mi debilidad, porque yo veo toda la inmundicia de mi pecado y no puedo creer que Dios me limpie de tal manera. Pero si no lo creo, no tengo la fe de la Biblia. La fe de la Biblia es saber el poder de la sangre de Jesús para hacerme perfecto. ¿Y qué dice el verso siguiente? El verso 14. Dice, y nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, la sangre de Jesús es la realidad de la sangre de Abel. La sangre de Abel clamó a Dios por justicia. La sangre de Jesús habla mejor, dice, que la de Abel. O sea, la sangre de Jesús clama por justicia. Amados, Romanos 12, capítulo 1 dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está llamando el apóstol Pablo? A hacer sacrificios, a entregar el cuerpo. Aquel que dice, yo creo en Jesús, y no es capaz de entregar su cuerpo en sacrificio, eso no es fe. Vamos aquí a decir durante estos días muchas cosas que son fe y muchas cosas que no son fe. Entonces usted vaya apuntándolas para irlas metiendo en el espíritu. Si usted dice tener fe, tiene que tener la capacidad de entregar su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Dios salvó mi espíritu. O sea, Dios salvó mi espíritu. Y cuando yo sé que Dios salvó mi espíritu y el valor de mi espíritu, mi carne queda sin valor. O sea, ni siquiera le devolvemos algo a Dios, ni siquiera es por devolverle algo, ni siquiera es por cancelarle parte de lo que Él hizo, ¿verdad? La carne queda sin valor. Mi espíritu se salvó. ¿Qué más vale el cuerpo? Cuando yo sé que mi espíritu se salvó, soy capaz de ir al martirio sin dudar. Soy capaz de que mi cuerpo sea destruido, entregado por causa del Señor, sin ninguna duda. Porque mi cuerpo comparado con mi espíritu no tiene comparación. Es como si a una mamá se le empezara a ahogar el hijo. El hijo está jugando ahí con el baldecito y la pala al lado de la playa, y viene una ola grande, se lo lleva para adentro, y la mamá ve a su hijo ahogándose. Y viene un rescatista y rescata a su hijo, ¿verdad? Entonces es como si la mamá agarrara a su hijo y después se preocupara por el balde, ¿no? Oye, pero el balde no lo rescataste. No, búscalo. Si la mamá rescata a su hijo, ya no le interesa el balde, ¿verdad? Ya no le interesa nada más, ¿cierto? La mamá daría todo por rescatar al hijo que se está muriendo ahí. Así es de importante nuestro espíritu comparado con nuestro cuerpo. O sea, si se salva mi espíritu, ¿qué más da mi cuerpo? Si se salva mi espíritu, ¿qué más da todo lo que existe? Un espíritu vale más, dice la Biblia, que todos los tesoros de este mundo. O sea, no es cambiable por todos los tesoros de la tierra. La fe es valorar el espíritu al punto de entregar mi cuerpo en sacrificio vivo. Eso es la fe de la Biblia. Eso es la fe, amados. Entonces, cuando tenemos fe, no tenemos temor. La fe echa fuera el temor. Porque el Señor Jesús lo dijo, no teman a los que dañan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Por qué no teman? Porque ya no vale, porque ya está entregado, porque ya está